Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida que nos acompaña a través de nuestros medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de musicalfm.com sirviendo para la ciudad de Guayana, también en Venezuela, en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central, y por supuesto con nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa continuamos con este análisis de las expectativas que hay en torno al tema venezolano. Hoy le hemos dado, pero palo con mucha fuerza al tema de los partidos políticos. Seguramente más de uno dirá, bueno, pero ¿por qué, José Alberto, meternos a analizar a profundidad este tema, de alguna manera minando lo que pueda quedar en términos de buena percepción en torno a los partidos? No me lo vas a contestar todavía, porque ustedes, les quiero dar las gracias. Primero, por ser tan pacientes, porque me han escrito infinidad de comentarios y no los he podido compartir, los voy a hacer ahorita. Y segundo, justamente por compartir el video para que se incorpore toda la gente que nos quiera acompañar y preguntarnos, porque ustedes saben que este medio, primero, es gratuito, le sale barato a la gente, y en segundo lugar, permite que todo aquel que quiera opinar algo lo haga. En este espacio no hay bloqueo informativo, no hay ley mordaza, no hay un Ernesto Villegas que esté por ahí cazándonos. Aquí todos pueden hablar lo que quieran y como quieran, siempre y cuando, por supuesto, lo hagamos con respeto. Zuli Quiñones por allí nos da las buenas tardes. Arcenia Prieto, Domingo Robles también, Tilín Rodríguez, Carlos Darío Peralta, un abrazo especial para Carlos, nos saluda, argentino por cierto, gran amigo y gran hermano argentino, que nos saluda a los hermanos venezolanos. José Silva Ramírez, que además se ha convertido en otro gran analista político en nuestro programa, base también en las opiniones, y nos comenta justamente que la última vez que estuviste hubo un buen debate de ideas y puntos de vista, excelente. Muchas gracias. Berta María Araujo nos saluda, María Morales también, Gilberto Buitriago, Mónica Salazar, como siempre, te saluda también desde Paraguay, Luis Edgar Paisano Casa también nos saluda, Judith igualmente está por allí conectada desde Holanda. José Palacio dice, no quieren en Perú, o no lo quieren en Perú, uno dice que va y los otros que no lo quieren. ¿Qué crees? ¿Que este señor Maduro va a aparecerse en la cumbre de abril de la Cumbre de las Américas, luego de haber sido retirada su invitación, que el propio PPK lo ha reiterado, su Cancillería también? ¿Crees que este hombre se va a montar en un avión y en efecto va a ir? Yo lo dudo. Yo lo dudo. ¿Cuál crees que será la excusa esta vez? No sé. Hay tantos posibles escenarios con esa gente que al final uno no sabe si se inventa una cumbre paralela. No, ejemplo, bueno, pudiera ser. Esa, ¿no? Hay uno por allí que me dicen que probablemente dirá que no va porque descubrieron que hay un plan de magnicidio. Es que esta cartilla la tiene, sin duda, ¿no? Por Dios, la tierra es muy rayada. La pobre de estar ya la tuvieron que plastificar, ¿no? Porque están al mejor estilo cubano. A ver, y disculpen, bueno, la broma pesada, pero es la realidad. Por ahí Judith nos dice, bueno, ya les había comentado, nos saluda. Rafael Vargas nos dice, nos saluda desde este lado de República Dominicana, el pueblo de tu tocayo, Vladimir Guerrero, fiel a tu programa. Gracias, Rafael, bienvenido a tu casa, como siempre, un honor. Elena también nos saluda, Raquel desde Australia. José dice, desde el 2002 estamos en dictadura, Chávez había renunciado, ahora es evidente para todos cómo hacer política contra un partido Estado con todos los recursos, imposible pues hacerlo, ¿no? Lilian Graciela Morán también nos saluda, Andrés Betancourt nos saluda desde Guayana, dice, se sorprenderán. Aquí hay gente que cree que el alcalde tiene línea de mando directa con el gobernador y el presidente, es decir, que uno manda al otro. Berta también nos dice, el Estado está conformado por 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, la nación es el Estado, su población, su cultura, nos dice Berta. Bueno, justamente nos habla José sobre el tema de la diferencia entre el Estado y gobierno de turno, el Estado permanece en el tiempo con una autonomía de sus instituciones. Continúa un poco más adelante. Edgar Ojeda nos dice,
La preocupación de los venezolanos es que no vemos una lucecita al final del túnel y eso nos preocupa a los venezolanos de a pie. ¿Hay alguna luz en efecto al final del túnel? Porque te confieso, estuve el fin de semana en una conferencia de venezolanos acá en Orlando y yo siento lo mismo que dice Edgar. Es decir, escuché a 6 personas, cada uno experto en un área distinta y ninguno coincidió. Y yo digo, en la medida en la que no coincidamos, pues las cosas tienen que estar mal. ¿Hay una salida o simplemente nos sentamos solamente a rezar? ¿Qué hacemos en este caso? Mira, yo pienso que esta dictadura tiene el sol en la espalda. Ok. Yo pienso que lo que conversábamos hace va de algunos salida. minutos, la salida es de facto, nos puede tomar semanas o meses. No quisiera pensar que nos pueda tomar años. ¿Eres Pero, tan optimista para pensar que sean semanas o meses? mira, más que el tiempo que falta para eso, es lo que veo más allá. Yo siento que esta es una oportunidad histórica y de oro que tenemos los venezolanos de hacer un nuevo edificio institucional en el país, comenzando de cero. ¿Y cómo comenzar de cero? Teniendo claro de dónde venimos. Por eso la pasada Ok. semana tú me decías, José Alberto, vamos a hablar de lo que se debe hacer y no del diagnóstico que ya está suficientemente debatido. Pienso igual que tú, pero aún así, estando suficientemente debatido, Hay que seguirlo insistir discutiendo, en ahí el tema del coincidimos. diagnóstico para poder tomar las medidas y el sistema de ideas adecuados. Es como cuando tienes, en este caso, los médicos, que por supuesto no soy médico ni pretendo serlo, pero trabajé unos cuantos años en la industria farmacéutica, diagnostican una infección. Entonces, de acuerdo al diagnóstico, escogen un antibiótico ideal para combatir Claro. esa bacteria o ese virus, según sea el caso. Entonces, nosotros necesitamos precisamente tener claro de qué fue lo que sucedió en nuestro país para haber llegado a esto. Y esta historia no comienza con Hugo Chávez. Decanta con Hugo Chávez. Pero la historia comenzó mucho antes y podemos analizar 200 años de historia Sin en los duda. que venimos dando bandazos como país y no hemos encontrado finalmente un sistema político que sea el que nos enrumbe a No lo ha nosotros al sido. progreso. Coincidimos. Tuvimos El 40 caudillismo tiene 200 años instalado en Venezuela. Ya va, y este periodo civil que tuvimos de 40 años es lo único más... Sí, es un sí. área, es una parte de la historia luminosa de nuestro país. Sí. Y no podemos Aún un ocultarlo. poco opaca, pero, ¿no? Con algunas cataratas, pero sí. por supuesto, pero en líneas generales. Sí. Digo de la historia reciente, Sí, 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 porque de si nos acuerdo. vamos hacia atrás también De hay acuerdo. épocas de mucha luminosidad para nuestro país. Pero lo que quiero referirme es a lo concreto de que la salida de este accidente, repito, es de facto. Segundo, soy optimista, ¿por qué? Porque pienso que todo el Estado voló en 1000 pedazos. Voló por los aires. Voló por los aires producto de que este sistema de partidos que traíamos y que representó en Hugo Chávez la degeneración más perversa de lo que pudo ser, porque al final del día, ¿qué es el chavismo? La degradación Claro. de lo peor de la Cuarta Claro. República, punto. Por eso hay que ver este Es que el episodio continuismo ha histórico. existido y tú lo dijiste. A mí me encantó. Eres el primero que escucho de todos los que me ha tocado entrevistar, de todos los que me has tocado escuchar, hablar de 60 años, no de 40 y después de 20. Pero tú O sea, sabes por no de qué. separar, ¿Sabes no por es de qué unir. ¿Sabes por qué no hablamos? ¿Por qué? Me incluyo porque soy político, al igual que muchos otros venezolanos que también nos dedicamos al tema de la política. ¿Sabes por qué les es difícil a otros colegas políticos también hablar con esas verdades así tan claras y a secas? Porque están haciendo cálculos. Y no quieren pelearse con los Están echando cisneros, no números. quieren pelearse con las élites Sí. partidistas porque no le van a dar un cambur el día de mañana. Yo no ando en eso. Yo me muevo por mis ideas. Soy hombre de causas y no de cosas. Si yo me moviera por cosas, entonces empiezo a hacer el cálculo. Caramba, que los amigos míos de Voluntad Popular, tengo unos amigos de Acción Democrática que se pueden poner bravo, pero ni hablar con el doctor Sala que se pone bravo. No. O sea, tenemos que hablar las cosas a las claras. Ahora, pero si discúlpame de porque- verdad queremos hacerle un servicio a la nación, si de verdad queremos hacerle un servicio al país, necesitamos llamar las cosas por su nombre. Ahora, quien esté en desacuerdo conmigo, bueno, que exponga sus Pero por ideas supuesto, y yo expongo las y espero mías. que alguien pueda compartirla. De hecho, Por ya voy a supuesto. comentar más, pero discúlpame que siga jugando al incrédulo, José Alberto. Tú y yo nos conocimos hace poco más de un año, Sí. si mal no recuerdo. Hace poco más, sí. Sí, Y fue justamente en el marco de la cobertura que hicimos al 16 de julio. En ese entonces,
aún pertenecías, si mal no recuerdo, Sí. a Voluntad Popular. ¿Qué pasó de un tiempo para acá? Porque es decir, tú me estás hablando de ese tema, pero aún estando ya viviendo acá en Orlando, Florida, aún pertenecías a la tolda anaranjada de Voluntad Popular. Tuvo que haber pasado algo, que no sé si quieras compartirlo, como para dejar atrás a Voluntad Popular y seguir solo en el camino de la política. Bueno, más temprano te comentaba que llegó un momento en el que la metodología de comunicación interna no me permitió a mí sentir que mis ideas estaban cónsonas con las del partido. En segundo lugar, la alta dirigencia del partido, en este caso, actuó de una forma que para mí contradecía lo que fueron los postulados iniciales del partido. Y cuando comienzo a comparar, entonces, caramba, ya va, si yo llego a este partido porque era un partido democrático, en el que todas las autoridades nos elegimos precisamente a través del voto popular abierto, ¿ok? Porque, bueno, tú conoces la historia de Voluntad Popular. Sí. Y yo fui autoridad electa dentro del partido. Ese proceso democrático dejó de existir dentro del partido. Entonces comienzo a ver que lo que inicialmente me tenía allí, cuando los hechos se fueron dando al pasar los años, no se compadecían con lo que era lo deseable y era lo inicial. Y así como yo, mucha gente, digo mucha porque conozco unos cuantos amigos que se hicieron a un lado del partido precisamente porque no querían estar compartiendo una serie de decisiones y de acciones de la dirigencia del partido que no estaban cónsonas con sus principios. Claro. Y eso es totalmente legítimo. Y está ocurriendo en otros partidos, no solamente en Voluntad. Por eso la degradación del sistema de partidos es brutal. Y es por eso que tenemos que llevar el mensaje de la separación de poderes, de perseguir la verdadera libertad política colectiva que está dentro. Y me dices qué fue lo que me pasó. Bueno, cuando comencé a ver que esta serie de situaciones dentro del partido no se compadecían con lo que eran mis ideales y mis principios, yo lo hice saber, en este caso a la persona a la que yo políticamente le reportaba de la situación, y le dije, mira, yo creo que le soy más útil quizás al país fuera del partido, claro, que estando adentro. Claro. Porque es que yo tengo que comenzar a decir una serie de cosas que dentro del partido Claro, no las voy que a no es poder la decir línea, por no un es la tema línea. de disciplina partidista. Pero también cuando me topo con este sistema de ideas que recoge el filósofo español, abogado también y pensador político Antonio García Trevijano, en esta síntesis que hace de no de ideologías políticas, no de antecedentes necesariamente que estén obedeciendo a dogmas, sino al contrario, de lo que ha sido su observancia política, hechos concretos que lleva y sintetiza en este libro que se llama Teoría Pura de la República. Es un libro ciertamente denso, pero que permite dejar en claro y de manera concreta las ideas de república, las ideas de Estado, la idea de nación y la idea, por supuesto, de lo que es la libertad política colectiva y de lo que debe ser una verdadera democracia. Cuando me topo con estas literaturas, gracias a mi amigo Alberto Franceschi, que es el más emblemático de los representantes del pensamiento de Antonio García Trevijano. Alberto Franceschi y yo somos amigos de hace más de 20 años. Nos conocimos en la fundación del partido Proyecto Venezuela, y yo de alguna manera él se convirtió en mi mentor, yo me convertí en su pupilo, no sé cómo decirlo. El hecho cierto es que Alberto y yo hemos cultivado la amistad mucho más allá del tema político, y por supuesto que el tema de la intelectualidad ha sido también un tema que a mí me atrapó, y este sistema de ideas sin duda fue, si se quiere, la gota que colmó el vaso para yo tomar entonces la decisión de seguir un camino dentro de la política, pero en esta etapa de mi vida, no dentro de una organización político-partidista, porque pienso que está totalmente amañada dentro, ojo, no solamente de BP, sino ADP, J y UNT y este mismo Avanzada Progresista, ni hablar, todos están lastimosamente, las dirigencias de esos partidos prestándose a una situación que se llama, o a una idea que se llama, una idea que más que idea, es una concreción que nos ha llevado a esta degradación, que es el sistema, el Estado de partidos. Es decir, el Estado que abroga, financia a estos partidos,
Hasta allí llega el tema. Los bolichicos financian estos partidos. Los bolichicos financian estos partidos. Y los bolichicos son los nietos, los sobrinos, los hijos de familias honorables en Venezuela que hicieron sus fortunas iniciales de manera honesta y honrada, y muchos de ellos, léase de sus descendencias, terminaron entonces convirtiéndose en beneficiarios de la renta petrolera. Los llaman los cazarrentas, que son los que han estado toda la vida esperando a ver qué negocio hacen a la sombra del Estado, y se enriquecen y terminan entonces lastimosamente prestándose a una perversión, que es el estado de partidos, en el que el PSUV es el partido que reina dentro de ese estado y le da entonces algunos pellejos, sus mendrú al resto. Fíjate, me toca hacerte preguntas concretas porque nos quedan apenas 7 minutos para terminar el programa. Dios mío. 1. Preguntas concretas, respuestas concretas. Número 1. Si es así que los bolichicos y el gobierno financia de alguna manera los partidos políticos, esto quiere decir entonces que el plebiscito que se dio ese 16 de julio fue parte de la estrategia de fondo del gobierno, o si por el contrario fue una estrategia genuina de los partidos de oposición que terminó convirtiéndose en su propia soga al cuello. Yo no puedo hablar de los activistas de a pie. Yo puedo hablar en este caso de la dirigencia política que toma decisiones sin tomar en cuenta la militancia de sus partidos de base, y deciden entonces hacer horarios de manifestaciones en horario de oficina de 8 a 2 de la tarde, porque ese fue el pacto que hicieron con el gobierno para no llegar entonces a seguir protestando. Nosotros tuvimos una situación preinsurreccional el año pasado que estuvimos muy cerca, si eso hubiese fluido realmente como tenía que fluir, de derrocar a este gobierno. Eso hay que decirlo a las claras. Y es la MUD quien termina al final del día pacificando lo que era una insurrección popular genuina. Y por eso es la rabia de la gente, y por eso la gente no se siente representada por los partidos políticos. ¿O a qué crees tú que le debes tú el desprestigio que tiene la MUD actualmente con la gente? Porque tú crees que este discurso y este sistema de ideas del que yo estoy hablando, que le habla clarito a la gente y llama las cosas por su nombre, le toca? ¿Tú crees que esas protestas del año pasado afectaron profundamente al gobierno? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que no. Yo creo que fue la mejor bendición para el régimen venezolano. No, la bendición fue la blandenguería de la MUD, no las protestas. Hay que distinguir allí quirúrgicamente la cosa. No, lo que beneficia al gobierno no son las protestas per se. No, es la manera como quienes debieron interpretar esas protestas pudieron entonces dar llegaron un paso más allá y no lo hicieron. Era salir de esta gente. La gente, tú le preguntas en la calle, Vladimir, a la gente en Turén, en Cabudare, en Caracas, en donde sea, la gente quiere salir de esta gente. Sí. Y ese es el lenguaje llano de la gente. Queremos salir de esto como sea, pero salir de esta gente. Ahora, pero la gente no tiene instinto kamikaze otra vez de que vayan a salir a meterle unos balazos de estos sinvergüenzas que ocupan el poder en el país. Fíjate qué interesante contigo, de verdad que nada, ya de una vez te invito la semana que viene, no podemos hacer más nada. Y seguimos, vamos a aprovechar el tiempo. Entonces se presenta dentro de la burla, porque es algo, a ver, casi, yo no sé cómo describir esto, pero es algo que cae ya, disculpen la palabra que voy a decir, pero casi que en el sadismo. Ya les voy a explicar por qué, y insisto, me disculpan la palabra. De ver, por ejemplo, a un Diosdado Cabello invitando, y además la Asamblea Nacional Constituyente y legítima, continuando la payasada y amenazando al Poder Legislativo, que fue legítimamente constituido pero desmontado en un par de semanas, porque esa es la realidad, a adelantar las elecciones parlamentarias para el 22 de abril. Esto significaría, para que tengamos una idea, ¿ustedes saben cuándo deberían llevarse a cabo las elecciones parlamentarias? En el 2020. Para que tengamos una idea. Y en el 2021, apenas estamos comenzando el 18, en el 21 es donde tendría que tomarse posesión. Oye, es que el punto llega, o sea, la burla institucionalizada de un grupo de individuos que se sienten con el poder, llega a un nivel en el que volvemos a lo que te comentaba en aquella conferencia del fin de semana. Llega a un nivel en el que los que analizamos la política venezolana nos quedamos solamente un tema de análisis, nos quedamos solamente un tema de discurso, y pues lamentándolo mucho, y debo decirlo con toda seriedad y con toda la mea culpa del caso,
no logramos descifrar a esta gente. Y no lo logramos descifrar porque han sabido jugar sus fichas, incluyendo a las de la oposición. Yo creo que hoy me diste otra percepción con la que no estaba de acuerdo, ahora comienzo a estar de acuerdo, con respecto a las protestas que se llevaron a cabo. Claro. Para mí, los que incendiaron al país fueron los mismos miembros del gobierno nacional. Les interesaba generar un caos. Ellos vienen de la estrategia militar. El famoso caso del fulano golpe o vacío de poder, que hoy día no se sabe si fue si fueron las dos, fue una estrategia, un teatro de operaciones tan bien montado que lograron depurar a profundidad la estructura militar. Luego se lanzan el paro petrolero. Fíjate lo que te digo, se lanzan el paro petrolero. Todos creíamos otra vez exactamente lo mismo. ¿Cuál fue? Otra operación, así se llama, teatro militar, para depurar la principal empresa productora del país. Luego se lanzan todas las estrategias en términos a referéndum revocatorio, se lanzan a a Francisco Arias Cárdenas como candidato. Te pregunto, ¿tú votaste por Arias Cárdenas? No. Yo sí. Y yo sí, porque fui uno de los digamos, crédulos. Bueno. Logré creer, como la mayoría de los que estábamos allí, en que el fin último tenía que ver con conseguir un individuo que lograra sacar del poder en aquel entonces a Chávez, pensando incluso en la radicalidad de sus propios discursos, de su manera de presentarse. Llegó un momento en el que, pues, particularmente dije, definitivamente este tipo es el tipo. Es el tipo. Y porque estamos acostumbrados al caudillo, incluyéndome. Cada vez me he desencantado más del tema de la figura de los caudillos, pero es parte de nuestra genética. Entonces, vuelvo al punto, nos conseguimos ahora con esta burla, Diosdado Cabello amenazando con adelantar las parlamentarias. ¿El juego hacia quién va dirigido, José Alberto? O sea, ¿para quién es el mensaje? Si ya tú tienes a los partidos destruidos, si ya no logran capitalizar, pero es que ni a su familia para que salgan a protestar, ¿para quién va este mensaje? Va para la gente. ¿Por qué? Sí, este mensaje va simplemente a profundizar el proceso de crisis institucional, si se puede llamar, el remedio de instituciones que queda en Venezuela, en el que sencillamente él se da el lujo de no solamente de llamar a unas elecciones, sino decir quién las va a ganar. Okay. O sea, estamos hablando de lo propio como tal, dentro de la institucionalidad política del país. Y él, entiendo también que debe tener un piquete, este tema, interno dentro del enfrentamiento entre Maduro y Diosdado, entre los Rodríguez y Diosdado. No por casualidad sale esta nueva organización partidista que se llama Somos Venezuela. Entonces pienso que por allí va esa intencionalidad de desconocer de un solo plumazo lo que fue la voluntad de 14 millones de venezolanos que, indistintamente de la metodología que se haya utilizado para la elección de esos candidatos, están allí legítimamente, más legítimos que cualquier otra institución dentro del edificio institucional de Venezuela. Entonces, en ese sentido, pareciera que va hacia una consecución de hechos dentro del chavismo y fuera del chavismo. ¿Qué desbloquea el juego? Para ir cerrando, porque además nos estamos tomando ya, llevamos un minuto de extra, le pido permiso a nuestros directores de las emisoras. ¿Qué puede desbloquear o qué factores pueden desbloquear el juego político en Venezuela? El juego no, la tragedia humanitaria. Ya no se habla ni siquiera de crisis humanitaria, ya se está hablando de genocidio, lo que está ocurriendo. Sí, por eso. ¿Cómo desbloqueamos esto? No, a esta gente hay que sacarla a la fuerza, punto. O sea, no hay más. No hay más, no le des más vuelta a ese trompo. O sea, el mensaje va a los militares. Por supuesto, a los huesos sanos que todavía queden en las Fuerzas Armadas. Y hay que dejar algo en claro. Porque hay mucha gente que eventualmente dice que ninguno de los militares sirve, que ninguno de las Fuerzas Armadas están libres de pecado. Sí. Mire, pero ¿y qué vamos a hacer si un buen día llega un grupo de militares y saca a esta gente? Claro. No lo vamos a apoyar. Y que lo vamos a dejar solo. Eso es otra falacia, no podemos, o sea, ese tema y ese absolutismo tampoco lo podemos entronizar dentro de nuestro pensamiento. Necesitamos tener claro que van a haber hechos fácticos que nos van a obligar a nosotros eventualmente a tener que, bueno, si la situación que se presenta, en ese caso hay militares que pudieron estar
complaciendo esta situación que se prolongó hasta este momento, también tenemos que tener claro que, bueno, quienes en alguna situación determinada estén a favor de salir de esta gente, necesitamos estar allí. Además, la Fuerza Armada venezolana necesitamos rehacerla de nuevo. Sin duda. Y no la vamos a hacer con marcianos. No Hay lo que vamos a hacer refundar. con alemanes ni con suizos, no. Eso es con venezolanos. Claro. Y habrá entonces que agarrar los huesos sanos que queden allí. Y de la misma manera hay que hacerlo con la clase política. Y de la misma manera hay que hacerla con la clase intelectual, con las élites intelectuales Sí. y las élites financieras del país. Hay que limpiar todo eso. Y para limpiarlo, la mejor manera es nuevas reglas de juego. Y de eso vamos a hablar en el próximo programa. Excelente. Oye, José Alberto, un gustazo como siempre conversar el gustazo contigo. es mío, Vladimir. A ustedes les prometo, vamos a estar trabajando bueno, y revisando, José Alberto y yo, tantos comentarios. Agradecerles también la paciencia, porque sé que se han montado en su discusión allí. Normalmente nos vamos a 3 vías, pero bueno, es solamente una hora de programa la que tenemos asignada. Yo sé que tenemos rato hablando de aumentar la hora y media. Dios mediante nos permita podernos dedicar a esto por completo y estar mucho más tiempo. Dios mediante. Te esperamos la semana que viene. Gracias, Dios Vladimir, mediante. seguro. Hay temas que tenemos acá, que tienes también en tus anotaciones y que seguramente falta continuar. Fíjate que por ahí justamente Claudia Aldunate nos acompaña desde Bolivia. Bueno, en fin, imagínense. Freddy Suárez nos dice: este gobierno entró con sangre, sale con sangre, Sí. nos lo dice Sí, Freddy Suárez. lastimosamente es así. Bueno, Elena también dice: muy buenas noches para todos, suerte Venezuela de todo corazón. En fin, gracias a todos por allí. Bueno, Carlos Pérez Delgado nos dice: lástima, Carlos, que estamos cerrando, pero te pido que la semana que viene estés muy pendiente para que cuando José Alberto se incorpore de nuevo, nos vamos con esto que tú estás comentando. La última solución es muy utópica y apasionada. Yo sí solo te voy a decir algo. Mira, te saludo Luis Ernesto Patiño desde Washington. Igualmente, Luis Ernesto, un gran saludo, un gran abrazo, hermano. Huesos sanos y limpios, nos dice Raquel. Sí, huesos sanos y limpios. También Moisés Méndez nos envía un abrazo. Carlos, en los principales regímenes dictatoriales del mundo, cuando ya no hay otra opción, cuando ya se sabe perdido el caudillo, no solo que comienzan a huir quienes están alrededor, sino que quienes tienen el deber el deber inconstitucional de proteger al caudillo, al dictador, muchas veces, incluso para limpiar, incluso sin ser huesos sanos, no solamente se trata de huesos sanos, también hay huesos enfermos que van a buscar expiar su culpa, y la manera de expiarla es como ha ocurrido en las dictaduras de nuestro mundo. Terminan poniéndose del lado del pueblo. Bueno, negociaciones internas vienen y van. Eso es parte de lo que hay que hablar. La semana que viene vamos a tocar el tema, por ejemplo, más allá de la injerencia humanitaria, ¿qué posibilidades reales hay en torno a la injerencia militar de la que tanto se ha hablado? Muchos están en desacuerdo, otros están de acuerdo, pero en fin, muchos temas quedan por conversar contigo. El tema con Colombia. Ah, sin duda. O sea, no por casualidad Bolívar fue a Boyacá para liberarnos. Así es. No por casualidad. Hay historia ahora en se esto, está ¿no? dando, si se quiere, lo que llaman la historia comparada. Ahora se da una situación parecida, y yo soy de los que piensa que todo pasa por Colombia. Así es. Es decir, lo que sucede en Colombia va a afectar en mucho. Ya Santos lo ha dicho. El peor problema que tiene Colombia hoy día es la migración venezolana, no por migración per se, sino porque se desbordó la realidad. Y 2, tienen a los directivos, a la cúpula del ELN, de la guerrilla del ELN, mandando desde Venezuela. No solo la cúpula, están adoctrinando, están tomando esos venezolanos que están llegando, claro que los sí. están metiendo en la guerrilla. Ahí está en el departamento del norte de Santander, carretera Pamplona-Cúcuta. Ya yo creo que me conozco media América Latina, no he pasado por ahí, pero ya me la sé de memoria. Hubo un intento de atentado, les explotó la bomba a quienes las colocaban. Ah, sorpresa, 2 ciudadanos con cédula venezolana, uno de ellos ex Guardia Nacional. O actual Guardia Nacional. Algo por averiguar. Bueno. A ustedes gracias por habernos acompañado. Otra vez te agradezco Vladimir, a ti. Un placer. Y otro tema, pero nos van a votar, chicas, de la radio. Adelante. Nos robamos un minutico más. Y el tema de la hispanidad es un tema que... Así es. Mira, el tema de la hispanidad tenemos que recogerlo una tarde de esta, y le vamos a dar, porque el tema de la hispanidad nos tiene a nosotros, quienes hablamos español y quienes nacimos en la América española,
tenemos que reivindicar. Sin duda. Que ese discurso tan injusto, tan populachero, tan demagógico como el de estos izquierdistas de poca monta que hay en Venezuela y que ocupan el poder, han desmeritado lo que hizo, en este caso, la colonia, lo que hizo España, el imperio español, dentro de, no solo de Venezuela, dentro de las tierras en toda América Española. De eso hablaremos. Así después. es, de acuerdo. Bueno, ustedes muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.